Bien, hermanos, bienvenidas, hermanas y hermanos, buenas a todos, buenas tardes y casi buenas noches aquí en Chile ya. Estamos ya nuevamente dispuestos para poder compartir la palabra de Dios. Hoy día nos va a traer el mensaje el hermano Jesús Marsella de allá de Puerto La Cruz, Venezuela, ¿ya? Y bueno, le damos la bienvenida al hermano, también a todos los hermanos. Vamos a tener una oración. Voy a pedir por aquellos hermanos y hermanas, que hay muchos que están pasando por momentos difíciles en salud física, otros por la salud espiritual, en fin. Es necesario que los tomemos en cuenta también en estas oraciones para que Dios pueda venir en auxilio de ellos. Hermano, Mario Javier, por favor, si puede guiarnos en la oración. Amén, mi hermano, con gusto. Ok. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra, de todo lo que vemos y no vemos, llegamos hasta su presencia a través de su Hijo Cristo Jesús para agradecerle por este momento que usted nos presta a un grupo de tus hijos, el estar reunidos en esta plataforma con el propósito de escudriñar tu palabra, crecer a través de ella, alimentar nuestra alma, Padre, con ese pan que usted nos da a través de su palabra. Te pedimos por el siervo, como es nuestro hermano Jesús Marsella, que usted le ayude, Padre, a recordar lo que él ha estudiado para que lo pueda exponer. A nosotros denos una mente, un corazón dispuesto, un alma sedienta, Padre, para poder estar atento a esa palabra y alimentarnos para crecer, para esa salvación que usted nos tiene guardada, reservada allá en los cielos, Señor. También le pedimos por las diferentes dificultades que cada uno de tus hijos están enfrentando en diferentes partes del mundo, Señor. Usted las conoce y usted sabe la situación de cada uno de tus hijos, pero por su misericordia y su amor, le pedimos, Padre, que usted ayude a aquellos hermanos que están enfermos físicamente para que ellos puedan mejorar. Ayude a aquellos que están en los hospitales, en las clínicas o en sus hogares, porque no pueden ir a ninguno de estos lugares para que ellos puedan mejorar a través de su medicina, puedan tener, Padre, para comprar su medicina y puedan restablecer su salud física. También le pedimos por aquellos hermanos que están en esos países donde hay guerra, Padre, que usted les proteja, les ayude, les guarde y les cuide para que ellos puedan estar bien, Padre, a pesar de las adversidades que se presentan en esos países. También, Padre, le pedimos por aquellos hermanos que andan descarriados, que se han apartado de ti, que te han dado la espalda, que ellos puedan meditar, puedan arrepentirse y puedan volver de nuevo a la comunión contigo, Padre, como el Hijo pródigo. Pedimos, Padre, siempre por su misericordia, ya que dependemos siempre de ella, Señor. Pedimos, Padre, por aquellos hermanos también que están siendo afectados por los desastres naturales, los huracanes, las inundaciones que están pasando, Padre, para que los hermanos puedan estar bien, puedan, Señor, recuperarse si han perdido sus casas, para que puedan tener un techo donde vivir, Señor. Todas estas cosas se las pedimos, se las rogamos a través de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, hermano Mario Javier Moreno, por la oración. Siempre tenemos presente a todos nuestros hermanos en Cristo. A veces no los mencionamos, pero sí, están presentes, como el hermano Ernest, que está enfermo también. Hoy día no está aquí con nosotros. Y así hay varias hermanas y hermanos. La hermana Julia de Catacaos tiene 4 niños y son enfermos los 4. Tienen problemas de autismo y otras graves cosas. Tenía uno que estaba en el hospital, tenía que comprarle medicinas, vive en un estado de bastante falta de material, de cosas materiales. Y bueno, por eso tenemos que tener siempre en nuestras oraciones particulares, como también en nuestras oraciones como plataforma o como congregación, a todos nuestros hermanos que están pasando por momentos difíciles, porque algún día también nosotros necesitaremos de esas oraciones. Hermano Jesús Marsella, por favor, tiene el tiempo, necesita compartir. Sí, hermano, muchas gracias.
Eh, Bienvenido, Tito. Gracias por bueno, aceptar nuestra invitación. sí, hermano. Bueno, gracias a usted por la invitación y gracias a todos mis hermanos que se toman el tiempo para poder conectarse a esta hora y poder compartir la palabra de Dios. Algunos hermanos veo que no conozco, a los que no me conocen, bueno, es un gusto poder saludarles desde la ciudad de Puerto La Cruz, Venezuela. Aquí estamos sirviendo al Señor con, bueno, con el mejor de los ánimos, a pesar de las dificultades que puedan estar pasando en nuestro país, Venezuela. Seguimos adelante y es un gusto poder saludarle. Voy a detener mi cámara ya después de este saludo para poder disponer de una diapositiva y poder hablar en esta noche la palabra de Dios. Si todo va bien, hermano Néstor, usted me puede indicar si se muestra la lección, si se ve la Perfecto. pantalla completa y bueno, en tal caso que la lección se detenga, usted me puede indicar con toda confianza para poder detener y luego continuar. Esperemos que la tecnología no falle. En la lección pasada estuve hablando, amados hermanos, de este estudio cuando viene el tropiezo y hoy vamos a hablar de una segunda parte, cuando viene el tropiezo. Esta es una lección basada en Gálatas 5:7. El apóstol Pablo le dice a los hermanos en Galacia, ustedes corrían bien, pero ¿quién les estorbó? ¿Quién fue el causante? La Biblia, hermanos, da muchas referencias. Nuestro Señor Jesucristo también habló de los tropiezos, de quien los causa y de quien se afectan por este tipo de situaciones. El Señor dice allí en Lucas 17, verso 1 y 2, es imposible que no vengan tropiezos, pero más hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se arrojase al mar. Si nos damos cuenta, hermanos, hay una fuerte advertencia acá de parte de nuestro Dios. Ay de aquel por quien vienen los tropiezos. En la lección pasada vimos cómo los corredores se empujaban en las carreras, las competencias. Vimos los diferentes tipos de corredores, que habían algunos tramposos, incluso hubo una escena que nos causó risa. Pudimos estudiar algunos puntos en la lección pasada, pero hoy vamos a hacer un repaso de un punto importante. En la lección anterior pudimos darnos cuenta de que somos tropiezos cuando no llevamos una conducta santa, cuando somos un mal ejemplo para los hermanos, la familia y la sociedad. También somos tropiezos en el camino de cristianos que quieren hacer la voluntad del Señor y no cooperamos. Cuando ponemos la mirada en la cosa de los hombres, en este mundo. Y hoy vamos a hablar de un punto importantísimo que nos faltó en la lección anterior. Cuando no nos mantenemos en la verdad revelada. Hoy vamos a estar repasando acerca de esto y vamos a hacer un énfasis muy importante en lo que es la apostasía. La apostasía, hermanos, es una palabra que aparece en la Biblia y está contemplada en distintas partes de la Escritura. Allí en Gálatas 5, el verso fundamental de la lección, la palabra nos enseña que muchos son los que hacen que otros caigan y en el peor de los casos que apostaten de la fe. Lamentablemente esto es una realidad. La palabra apostatar en el griego original proviene de el griego apostasías, apostasis, y se comprende de un prefijo apo, que significa fuera de, y estasis, que significa colocarse. Por definición, encontramos que la palabra apostasía significa colocarse fuera de. En tal caso, la palabra nos advierte que cuando nos colocamos fuera de la fe, nos convertimos en apóstatas, porque nos estamos saliendo del camino.
en un sentido religioso, entonces vendría a ser también a renunciar o una renuncia o adjuración pública de la religión que se está profesando. No nada más en el cristianismo, la gente cuando está en una secta religiosa, en el protestantismo o en cualquier grupo, cuando decide ya no estar y decide colocarse fuera, entonces lo llaman apóstata o rebelde. Entonces Jesucristo advirtió de que iban a venir tiempos en donde muchos apostatarían de la fe, escuchando doctrinas de demonios, espíritus engañadores. Y de estas cosas vamos a hablar. Cuando nosotros, hermanos, nos distraemos y no nos conformamos con la verdad revelada, entonces nos podemos meter en problemas. No aceptar lo que el Señor reveló nos puede meter en serios problemas. Y eso es un serio tropiezo en nuestras vidas y en la de otros. La verdad revelada. Todos a veces pensamos que amamos la verdad, pero ¿amamos toda la verdad o solamente la verdad que nos conviene? El Señor dijo en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad les hará libre. ¿Qué es la verdad? El Señor nos dice cuál es la verdad. En Juan 17, allí en la oración que hace el Señor por sus discípulos, en el verso 17 de este capítulo, el Señor declara esta bella expresión: santifícalos en tu verdad, en la verdad del Padre, santifícalos a ellos, a los discípulos. En ese momento todavía el Señor estaba con vida y ellos estaban en una etapa de aprendizaje, todavía no eran aquellos apóstoles enviados a predicar el evangelio, sino que eran discípulos seguidores del Señor. Entonces el Señor ora por ellos y le dice al Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Damos gracias a Dios que en este tiempo tenemos la verdad revelada y eso debe de ser más que suficiente para nosotros para conseguir el camino hacia la vida eterna. Esa es la clave, mis hermanos, para que nosotros como cristianos podamos ser más que vencedores. La vida cristiana se define como una constante lucha. Cada cristiano es responsable de no dejarse engañar. En 2 Tesalonicenses, en un lenguaje moderno, la palabra de Dios para todos, esta versión habla del líder maligno, del dirigente maligno, el que guía de una forma mala. Hay una advertencia acá, el apóstol Pablo le habla a los hermanos en Tesalónica, en el capítulo 2, verso 1 al 3, y esta versión dice así: hermanos, queremos hablarles sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y el momento en que nos encontraremos con Él. Les pedimos que no se preocupen, ni se inquieten fácilmente, ni tengan miedo si oyen decir, como si fuera una profecía o un mensaje, que el Señor ya regresó. Tampoco hagan caso si se lo escriben en una carta diciendo falsamente que es de parte nuestra. No permitan que nadie les engañe de ninguna manera. El día del Señor llegará después que se ocurra la rebelión contra Dios, que no sucederá sino hasta que aparezca el hombre perverso destinado a la destrucción. Aquí hay una advertencia, hermanos. La vida cristiana nos dice en las luchas diarias que tenemos que cuidarnos. El Espíritu Santo en nosotros nos dice, nos invita a mantenernos en la verdad revelada y en luchar para mantener lo que hemos recibido de parte de nuestro Dios, su palabra, su mensaje, sus enseñanzas. No podemos permitir que nadie nos engañe de ninguna manera. Así que es un reto diario. La vida cristiana se define como una constante lucha y cada cristiano debe de ser responsable de no dejarse engañar. Los evangelios diferentes hacen mucho daño porque la gente los escucha. Es importante que entendamos que hoy en día hay muchos movimientos religiosos haciendo su trabajo, aportando hacia el error, hacia desviar y hacia hacer que otros tropiecen. Primera de Timoteo, el apóstol Pablo habla acerca de estas cosas y advierte al joven Timoteo en aquel entonces, le dice:
algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, hoy en día, a veces no nos tomamos el tiempo para estudiar lo suficiente y pensamos de una manera muy superficial acerca de esto, porque creemos que esos espíritus son seres celestiales, pero esos espíritus engañadores no son fantasmas ni son demonios que te hablan al oído, sino que tienen cuerpos físicos. Son representantes del error que hacen tropezar a la gente con sus falsas enseñanzas. La gente los escucha porque sencillamente no aman la verdad. En la segunda carta, el apóstol Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 4, verso 4, que se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Los mandamientos y las tradiciones de los hombres no son verdad, sino que son fábulas. Siempre se heredan este tipo de cosas, cuentos, historias, costumbres, y se hacen ley de estas cosas. Aquellos que siguen las doctrinas de los demonios apostatarán de la fe. Aquellos que se dejan seducir por cuentos, por historias, y no le dan la importancia a la palabra de Dios, terminarán apostatando de la fe. Es decir, prestar atención a la doctrina de los demonios es un asunto serio porque implica una desviación de la verdad del Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo se difunden estas doctrinas de los demonios? Bueno, se difunden a través de maestros humanos, de predicadores, de grandes expositores que viven engañando a la gente. Tales enseñanzas vienen por medio de hipócritas mentirosos cuyas conciencias ya están cauterizadas. Esto es lamentable, pero es una triste realidad. Entonces, los cristianos debemos de saber que hay dos formas de apostatar. Primero, voluntariamente, cuando uno decide salir fuera o colocarse fuera, o persuasivamente, cuando tú no estás bien plantado, bien edificado, bien sedimentado, y viene otro y te engaña. Es lamentable, pero eso sí, siempre ha sido así. La Biblia nos habla acerca de estas cosas. Desviarse de la verdad siguiendo a falsos maestros y apartarse de la verdad y elegir el mundo y sus deseos. La Biblia nos habla de estas cosas, hermanos, y nos advierte claramente acerca de esto. La apostasía. En Primera de Juan, capítulo 4, la Reina Valera del 60 nos dice en el capítulo 4, verso 1, amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. La Biblia habla de estas cosas en Primera de Juan. Entonces, no podemos ignorar esta verdad. Hay una fuerte advertencia acá. En el verso 1 al 6 dice, queridos hermanos, no les crean a todos los que dicen que tienen el Espíritu de Dios. Pónganlos a prueba para ver si son lo que dicen ser, porque el mundo está lleno de falsos profetas. Ustedes pueden saber que una persona tiene el Espíritu de Dios si reconoce que Jesucristo vino al mundo como un verdadero hombre. Pero si dice que esto no es cierto, es porque no tiene el Espíritu de Dios. Al contrario, tiene el espíritu del enemigo de Cristo. Ustedes ya sabían que este espíritu tenía que venir y yo quiero decirles que ya ha llegado al mundo. Entonces, en este tiempo ya existían falsos maestros. Habían hombres perversos que estaban tratando de desviar a los discípulos. Y dice el verso 4, hijitos míos, ustedes son de Dios y ya han vencido a esos falsos profetas, pues Él permanece unido a ustedes y es más poderoso que su enemigo. Ellos son unos pecadores y los demás pecadores de este mundo les hacen caso, porque hablan de las mismas cosas. Pero nosotros pertenecemos a Dios y podemos saber quién tiene el espíritu que dice la verdad y quién tiene el espíritu del engaño. El que es de Dios nos hace caso, pero el que no es de Dios nos ignora. Entonces, esta versión, la traducción del lenguaje actual, nos habla de una manera bastante clara. Nosotros, hermanos, no podemos ignorar que hay falsas enseñanzas que se han colado incluso en el pueblo de Dios. Las falsas doctrinas. Las falsas doctrinas introducidas en el mundo religioso
por parte de mentirosos y engañadores han apartado a mucha gente de la verdad revelada del Señor. Y lamentablemente también entre la hermandad fiel, muchos han terminado apartados de la verdad. Entonces, hermanos, debemos de estar atentos. Gálatas capítulo 1, versos 8 y 9 dice la palabra de Dios para todos, un lenguaje actual. Dice, pero ojo, si nosotros o un ángel del cielo les anuncia otras buenas noticias diferentes de las que les anunciamos, que Dios lo condene. Lo dije antes y ahora lo repito, si alguien les anuncia otras buenas noticias diferentes a las que ustedes han aceptado, que Dios los condene. Entonces hay una maldición para los que enseñan falsamente. Los cristianos fieles tenemos que evitar estas cosas y los que enseñan falsa doctrina lamentablemente atraen a muchos con sus falsas enseñanzas y sus doctrinas de hombre. La peor parte es que atraen a mucha gente cautivados por su ingenuidad, por la falta de conocimiento. Lamentablemente, hermanos, cuando usted ve los movimientos denominacionales, religiosos, usted ve mucha gente allí y eso es triste. Cuando usted va a una iglesia de Cristo, fiel a la doctrina, usted va a ver poca gente. Y el que está acostumbrado a ver los espectáculos y el gran número de personas va a decir, se va a sentir opacado, va a decir, no, aquí no es. Pero la Biblia nos dice que el pueblo de Dios es el rebaño pequeño, la manada pequeña. Un 75%, dice la Biblia, no va a caer en buena tierra, ni va a dar fruto, sino un 25%. Una tercera parte, dice la parábola del sembrador. Entonces, Dios describe a los falsos maestros, aquellos que engañan a ese gran número de personas, cautivos por su ingenuidad, los llevan cautivos. Estos maestros, estos farsantes, son corruptos y tienen una mente depravada. Están descritos en la segunda de Timoteo, en el capítulo 3, verso 8. Estos maestros se oponen a la verdad, tal como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, tienen mente depravada y una fe falsa. Son corruptos y con una mente depravada también son avaros. El apóstol Pablo le advierte a Tito, ahí en el capítulo 1, verso 11, la Nueva Traducción Viviente, un lenguaje actual, dice así, hay que callarlos, porque con su falsa enseñanza alejan a familias enteras de la verdad, y solo lo hacen por dinero. En segunda de Pedro 2:3 dice, esta versión, la traducción viviente, dice, llevados por la avaricia, inventan mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. Entonces, es lamentable, pero de esto abunda en cualquier parte. Usted va a cualquier ciudad, cualquier estado, localidad, y usted ve que hay muchas iglesias carismáticas donde hay un gran número de gente que tienen comezón de oír y hay muchos falsos maestros en esos lugares. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con eso, no dejarnos de seducir por estos falsos maestros. Dios también dice que son engañosos, son fraudulentos y tramposos. En 2 Corintios 11:13, esta versión, la Nueva Traducción Viviente, dice que estos individuos son falsos apóstoles, son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. También son altaneros e ignorantes. Allí el apóstol le dice a Timoteo en el capítulo 6, en la primera epístola, le dice en el 3 y 4, puede ser que algunas personas nos contradigan, pero lo que enseñamos es la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la cual conduce a una vida de sumisión a Dios. Cualquiera que enseñe algo diferente es arrogante y le falta entendimiento. Tal persona tiene el deseo enfermizo de cuestionar el significado de cada palabra. Esto provoca discusiones que terminan en celos, divisiones, calumnias y malas sospechas. Es lamentable, pero esto es una gran realidad. A veces, incluso en el pueblo de Dios, hay personas que les gustan las controversias, siempre quieren tener la razón y lamentablemente se dejan cauterizar sus conciencias.
Entonces, hermanos, es importante que entendamos que hay falsos apóstoles. Hoy en día usted ve en estos movimientos religiosos que hay llamados apóstoles, pero un cristiano verdadero, un cristiano fiel sabe que hoy en día no existen los apóstoles. No pueden existir apóstoles en este tiempo porque hay requisitos para ser apóstol de Jesucristo. Y uno de los requisitos, hermanos, es que tenía que ser testigo ocular de la resurrección de Jesucristo y haber estado en el ministerio del Señor desde que comenzó hasta el día que se fue al cielo. Solamente habían 2 personas que cumplían ese requisito y están descritas en el libro de Hechos de los Apóstoles. Matías fue el sucesor de Judas porque cumplía esos requisitos. Entonces, hermanos, debemos de estar atentos con estos farsantes. Segunda de Timoteo 4, 9 al 18, la palabra de Dios para todos dice: ven tan pronto como puedas. Demas me abandonó porque amaba las cosas de este mundo y se fue a Tesalónica, dice el apóstol Pablo a Timoteo. Qué tristeza. Demas me abandonó porque amaba las cosas de este mundo y se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Así que busca a Marcos y tráelo cuando vengas. Él me será útil en el trabajo aquí. A Tíquico lo envía a Éfeso. Cuando vengas, por favor, tráeme la capa que dejé en la casa de Carpo, en Troas. También tráeme mis libros, especialmente los escritos en pergamino. Alejandro, el herrero, me trató muy mal. El Señor lo castigará por lo que hizo. Tú también cuídate de él porque se opuso a nuestra enseñanza. En mi primera defensa nadie me ayudó. Todos me abandonaron. Que Dios no les tome en cuenta eso en contra de ellos. Pero el Señor estuvo conmigo y me dio fuerzas para aprovechar al máximo la oportunidad de anunciar el mensaje para que todos los que no son judíos pudieran oír, y así me rescató de la boca del león. El Señor me salvará cuando alguien quiera atacarme y me llevará a su reino en el cielo. Al Señor sea el honor por toda la eternidad. Así sea. Amén. Cuando nosotros leemos esta porción de la palabra, hermanos, pudiésemos interpretar de una manera muy triste y negativa las palabras del apóstol Pablo. Él empieza expresando la necesidad de que Timoteo lo fuera a visitar y expresa el descontento, la tristeza en el corazón con un pesar muy grande de que Demas lo había abandonado porque amaba más las cosas de este mundo y se fue a Tesalónica. Recuerde que la apostasía, la palabra apostasía significa colocarse fuera. Demas apostató de la fe y Pablo estaba muy triste. Y cuando él menciona aquí en el verso 10 a otras personas, si nosotros no prestamos cuidado a la lectura, pudiésemos pensar que estos también lo abandonaron, porque él dice que nadie estuvo con él en su primera defensa y en el 16. En mi primera defensa nadie me ayudó, todos me abandonaron. Entonces, hermanos, este escenario nos transmite a nosotros la idea de que el apóstol Pablo estaba completamente solo y abandonado, en medio de un escenario de juicio, de castigo, de maltrato, de tristeza, de oposición, de resistencia al mensaje, de lucha. Pareciera de que el apóstol estaba completamente abandonado, pero él estuvo muy consciente y sabía en quién creía. El verso 17 nos enseña que él confiaba plenamente en el Señor. El Señor estuvo conmigo y me dio las fuerzas para aprovechar al máximo la oportunidad de anunciar el mensaje para que todos los que no son judíos pudieran oír, y así me rescató de la boca del león. Eso se llama confianza y convicción. El apóstol Pablo, aún en medio de un escenario de tristeza, él no bajó la guardia y seguía predicando.
Y aunque Demas lo abandonó y se fue a Tesalónica amando al mundo, los demás estaban ocupados. Y fíjense que en el verso 11 dice, solo Lucas está conmigo, el médico amado. Lucas solamente estaba allí con él. Entonces, ¿qué pasó con Crescente, con Tito, con Marcos? ¿Qué pasó con Tíquico? Bueno, aquí la Biblia nos da una evidencia. ¿Dónde estaban estos hombres? Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Cuando él habla de Demas, dice que se fue a Tesalónica. Tesalónica era una región muy, muy estratégica. Él, según la historia, que la Biblia no da mucho, no da más detalles de estas cosas, pero según los historiadores y algunas evidencias que pude conseguir por allí, y hoy las comparto con ustedes, este personaje, Demas, eh, su nombre abreviado era Demetrio, y el significado de este nombre en el griego significaba perteneciente a Deméter, que era una diosa griega de la agricultura. Es un personaje bíblico que en 3 epístolas de Pablo es mencionado allí en el Nuevo Testamento y se define o se identifica como colaborador de nuestro hermano Pablo, junto a Marcos y a Lucas, según Colosenses 4:14 y Filemón 1:24. Quiere decir que era cristiano, era un obrero del reino. Entonces parece que su motivo al abandonar a Pablo fue por amor a la comodidad terrenal, al mundo. Y Pablo lo dice, Demas me ha abandonado amando más este mundo. Entonces la seguridad y la tranquilidad del hogar y la falta de voluntad para afrontar los peligros con Pablo fueron el detonante que lamentablemente hicieron que Demas apostatara de la fe. Entonces, hay 2 tipos de creyentes. No podemos ignorar estas cosas. En la parábola del sembrador, el Señor habla de esto. Mateo 13:20-22 nos dice que hay 3 tipos de, un grupo de personas que caen en uno de los grupos que creen, que tienen pocas raíces, que cuando vienen las pruebas tiran la toalla. El Señor ya había advertido en estas palabras, Mateo 13:20-22. Solamente los que caen en buena tierra, hermanos, dice la palabra de nuestro Señor, que echan raíces en buena tierra y dan fruto. Entonces, Tesalónica era una ciudad libre de impuestos. Imagínese usted una ciudad portuaria con muchas comodidades. También dice que era la residencia de muchos soldados romanos, en su mayoría eran retirados, y se da a entender que Tesalónica era la residencia de este hombre. Él se fue allí para vivir cómodo, resguardado en una ciudad próspera donde estaban exonerados los impuestos, porque allí quien vivía, perdón, en su mayoría eran soldados retirados que no iban a pagar impuestos ni nada y estaban súper resguardados y viviendo en una metrópolis. Esa fue la causa, según los historiadores y la palabra de Dios. Por eso Demas abandonó a Pablo. Entonces, lamentablemente, Demas apostató por el deseo de las riquezas y el poder, el dominio sobre posesiones terrenales. Pero la palabra nos dice, hermanos, muchas informaciones acerca de esto. En Job 5:7, la traducción del lenguaje actual dice, así como el fuego es la causa de que salten chispas, nosotros somos responsables de nuestra propia desgracia. Entonces, no todos apostataron de la fe, como lo leímos. Demas se fue a Tesalónica, amando este mundo, pero Crescente se fue a Galacia. Crescente se fue a Galacia. Galacia. Muy importante, hermanos, que sepamos esta información. Galacia, en uno de los manuscritos más antiguos, se dice que era Galia, la actual Francia. Este Crescente
en el griego creciente, acrecentador, era un cristiano, probablemente un misionero que había estado en Roma durante parte del segundo encarcelamiento de Pablo en esa ciudad, por lo que se había ido a Galacia, posiblemente Galia, cuando Pablo escribió la segunda carta a Timoteo. La tradición hace referencia de que este hombre fue un obispo en Galacia. Una posterior referencia lo menciona como obispo en Galia, que en este entonces es la actual Francia. Imagínense ustedes, este hombre llegó a ser obispo, un anciano de la iglesia del Señor, un misionero, un hombre que iba haciendo el trabajo, así como Pablo lo mencionó. Entonces Tito se fue a Dalmacia. Tito se fue a Dalmacia. Tito era un amigo íntimo y compañero de viaje, un asistente de nuestro hermano Pablo, del apóstol Pablo. Su significado de este nombre en griego significa honorable, honorable, un hombre honorable. Así le pusieron su nombre. Él habría salido pues de Creta después de corregir los asuntos de la iglesia allí, según Tito 1:5. Entonces, hermanos, es importante que entendamos que así como hay hermanos que tiran la toalla, también hay hermanos que no, hermanos que se mantienen fuertes. Y bueno, por falta de tiempo vamos a ir avanzando, aún me faltan 8 láminas. Y bueno, ahí encontramos, hermanos, la información. Dalmacia era parte de la provincia romana de Ilírico, en la costa del mar Adriático. Pablo le había escrito allí a Tito en el verso 12 del capítulo 3 que viniera a Nicópolis en Épiro en el invierno, pensando en la primavera predicar el evangelio en la provincia vecina de Dalmacia. Parece que Tito había ido allá para llevar a cabo el intento del apóstol, la ejecución del cual fue interrumpida por su arresto. Entonces Tito era gentil y fue beneficiado de la firme decisión de Pablo de no circuncidarlo, de no circuncidar. Tal vez era oriundo de Antioquía, ¿verdad? Y era gentil, según Gálatas 2:1. Y quizás aceptó el cristianismo en los comienzos del ministerio de Pablo en esa ciudad. Pero a Timoteo sí lo circuncidó, con la finalidad de apaciguar a los judíos cristianos de Derbe, de Listra y de Iconio, exageradamente celosos, porque ellos no eran judíos. Entonces, Hechos 16 del verso 1 al 3 nos da esa información. Entonces, Pablo, hermanos, tenía buenos colaboradores en el ministerio. Tíquico se fue a Éfeso. Entonces, hermanos, Tíquico no apostató de la fe. Tíquico, fortuito, en griego Tíquicos, un hombre fortuito. Y en el Nuevo Testamento se le menciona 5 veces a este personaje. Un cristiano de la época, era oriundo de la provincia de Asia y también era compañero de nuestro hermano Pablo en la etapa en su tercer viaje misionero, según Hechos 24. Entonces, hermanos, hay una información muy importante acerca de estos hombres. Este hombre se encargó de llevar la epístola a los hermanos en Éfeso y en Colosas también. Fue un fiel colaborador de nuestro hermano Pablo. Fue un hombre que nunca abandonó el ministerio. Él y Trófimo eran naturales de Asia Menor, pero mientras Trófimo fue con Pablo a Jerusalén, según Hechos 21:29, Tíquico quedó en Mileto, haciendo la obra. Y el apóstol Pablo describe a Tito que planeaba enviarlo a Creta. Se lo dice a Tito en el capítulo 3, verso 12. Pero se ignora si realmente lo hizo. Es por descrito por Pablo como un hermano amado, fiel ministro y consiervo del Señor, diligente, de un corazón generoso e indudable simpatía. Ese era Tíquico. Entonces no todos apostatan de la fe, hermanos. Pueda que usted esté pasando por un problema difícil, pero no tire la toalla. No se deje vencer. Proverbios 28 dice el verso 13
al 28. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparte alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. La palabra, hermanos, nos da muchas evidencias que nos pueden servir a nosotros de herramientas para no caer, para no apostatar de la fe, para no dejarnos engañar por los falsos maestros. Lamentablemente, hermanos, se habla también de otra persona que también su parte y lamentablemente, bueno, él apostató de la fe por un breve tiempo. Y estamos hablando de Marcos. Marcos había abandonado a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero. Y eso había disgustado mucho a Pablo. En Hechos 13 se menciona este acontecimiento y en el 15, 36 al 41. Luego de él abandonar a los hermanos, se arrepiente. Posteriormente, Marcos tuvo que pasar su proceso. Imagínense ustedes el disgusto que usted tenga un plan de evangelización, el hermano Néstor o cualquier otro hermano que vaya a viajar y tenga un compañero y de repente en pleno viaje o en el aeropuerto lo abandone. Imagínense, no existiría una segunda invitación. No se hace estas cosas. Entonces, posteriormente Marcos probó ser una valiosa ayuda y Pablo lo reconoció. Es decir, que él tuvo que ser restaurado. Él se recapacitó como un buen amigo. Pablo lo reconoce y lo define. Luego, tiempo después, como un fiel hermano, digno de confianza, según Colosenses 4:10 y Filemón 1:24. Entonces, si usted ha cometido errores, bueno, hermano, usted puede rectificar. Porque este hombre que había apostatado brevemente de la fe fue el autor del Evangelio de Marcos. Este hombre que había abandonado a Pablo y a Bernabé, después se encaminó nuevamente y escribió el Evangelio de Marcos. Entonces todos podemos llegar a cometer errores, pero solo el que se arrepiente de ellos, el Señor lo prospera. Eso fue lo que hizo con Marcos. El Señor lo prosperó y le dio la sabiduría al punto de que fue él el que nos dejó uno de los evangelios. Qué precioso ejemplo, hermanos. Es importante que lo entendamos y lo apreciemos. En 2 Tesalonicenses, del capítulo 1, verso 3 al 10, dice la palabra en el lenguaje actual. Hermanos míos, en todo momento tenemos que dar gracias a Dios por ustedes. Y así debe ser, pues ustedes confían cada vez más en Dios y se aman más y más los unos a los otros. Por eso nos sentimos orgullosos cuando hablamos de ustedes en las otras iglesias de Dios, porque aunque ustedes tienen dificultades y problemas, se mantienen firmes y siguen confiando en Dios. Esto demuestra que en verdad Dios es justo y que los está haciendo merecedores de su reino por él que ahora sufre. Dios es justo y castigará a quienes ahora les hacen sufrir. Cuando el Señor Jesús venga desde el cielo, entre llamas de fuego y en compañía de sus poderosos ángeles, Dios les dará alivio a todos ustedes, como lo ha hecho con nosotros. Castigará a los que no obedecen su mensaje ni quieren reconocerlo y los destruirá para siempre. Los echará lejos de su presencia, donde no podrán compartir su gloria y su poder. Esto sucederá cuando el Señor Jesucristo vuelva, para que todo su pueblo elegido lo alabe y lo admire. Y ustedes son parte de ese pueblo, pues han creído en el mensaje que les dimos. Entonces, hermanos, si usted está sufriendo en este momento, si usted está desanimado, si usted está enfrentando algunas dificultades, pues atesora este pasaje. Aquí en el versículo 4, aunque ustedes tengan dificultades y problemas,
se mantengan firmes y siguen confiando en el Señor los va a tomar en cuenta, porque Él es justo, dice el versículo 6. Él es justo y castigará a quienes ahora le estén haciendo sufrir. Hermanos, es una promesa que está escrita en la palabra. Todo el que hace tropezar a los hijos del Señor tendrá su paga. ¿Usted se acuerda de ese Alejandro el Herrero que le causaba males a nuestro hermano Pablo? El que se oponía a la predicación del mensaje. El Señor ya se lo tiene en cuenta. Entonces va a haber castigo, hermanos, para los que enseñan la falsa doctrina y los que se oponen a la verdad. Los que propagan y enseñan y defienden la falsa doctrina están bajo maldición, según Gálatas 1 del 8 al 9. Y Dios aborrece las falsas doctrinas, según Apocalipsis 2, 14 y 15. Entonces, hermanos, hay que estar atentos con esto porque hay una condenación para aquellos que hacen este tipo de trabajo y defienden como fieras, muy feroces, defienden las mentiras y el error. Entonces, ya para ir culminando, hermanos, hay una fuerte advertencia por parte de nuestro hermano Pedro en su segunda epístola en el capítulo 2, del 1 al 3. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia hará mercadería de ustedes, con palabras fingidas sobre los tales. Ya de largo tiempo hay condenación y no se tarda, y su perdición no se duerme. Entonces, hermanos, ya para concluir, la falsa doctrina engaña a mucha gente, pervierte el evangelio verdadero. Entonces tenemos que pensar si nuestro ejemplo como cristiano está siendo causa de tropiezo o es motivo de bendición. Es importante, hermano, que usted se autoevalúe. ¿Cree usted que sus familiares, sus amigos serán persuadidos a obedecer el evangelio de nuestro Señor, motivado a que usted es un buen ejemplo y no es tropiezo? ¿Será que usted tiene esa fiel convicción de que usted está capacitado y está bien plantado para hacer este trabajo? Que su familia, sus amigos, sus vecinos y toda la gente que lo vea y lo conozca, lo admire y quiera ser como usted. Que usted no sea tropiezo. Esa es la meta, hermanos. Somos fuente de inspiración a otros por nuestra devoción, nuestro amor, ese espíritu ferviente, por la fe, por la obediencia hacia la verdad que el Señor ha revelado en su palabra. ¿Estamos firmes en esa verdad, hermanos? ¿Usted no se deja engañar o no coquetea con las falsas enseñanzas? Muy importante que sepamos estas cosas, porque los farsantes hablan cosas perversas, atractivas, y así arrastran a muchos tras ellos, dice la Escritura en Hechos 20:30. Entonces debemos evitarlos porque hay una terrible condenación para tantos, los que enseñan las falsas doctrinas y hacen tropezar, como para el que las recibe. Entonces, tenemos que seguir el ejemplo de nuestros hermanos bereanos, según Hechos 17:11, que los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo y día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas decían la verdad. Entonces, mis hermanos, quiero darle gracias por su atención, por todo este tiempo que han estado atentos a la enseñanza y que Dios me los bendiga a todos. Muchas gracias por su atención. Gracias, gracias, hermano Jesús, por la buena lección que hemos recibido hoy día, de mucho ánimo, exhortación. Y vamos a tener una oración por ahora, para luego hablar un poco acerca de Facebook y otras cosas, otros comentarios que puedan haber. Entonces vamos a dejar a hermano Jorge, por favor. Hermano Jorge Figueroa, y nos puede guiar en una oración. Sí, hermanito, cómo no, claro que sí. Muchas gracias, María. Hermano, vamos a orar. Padre justo, Padre eterno, Padre de la gloria,
He aquí tus siervos edificándonos con la porción de su sabiduría que nos ha traído el hermano Marsella el día de hoy. Hermosa lección del hermano que nos enseña a mantener nuestra fe intacta para no apostatar ante el Evangelio que usted nos enseñó. Y es sus enseñanzas, Padre, hoy a través del hermano Marsella, que nos permite ser fuertes para poder andar siempre por el camino de justicia, para ser ejemplo a todo el mundo de lo que es un verdadero cristiano y de lo que es su sana y su verdadera doctrina. Gracias le damos por ello, Padre, por permitirnos compartir en esta plataforma su hermosa sabiduría que nos conduce al camino de salvación. Permítanos, Padre, siempre ahora orar por los hermanos que están mal de salud. Tenemos varios hermanos que se vienen aquejando de unas dolencias, algunas un poco delicadas, que no le permiten estar tranquilo y poder cumplir con la obra que usted nos ha encargado. Le pedimos, Padre, su providencia divina, su intervención, su mano bendita, su presencia con ellos, Padre, para que ellos puedan salir de estos problemas, superarlos, que la medicina sea propicia, que los médicos que están acerca de ellos actúen con la mayor inteligencia profesional que tienen para que puedan ellos salir adelante. Oramos siempre por ellos, Padre, y clamamos su presencia, su amor para que puedan salir adelante. También por los hermanos que tienen hijos que están perdiendo la fe, que están saliendo del camino, para que usted pueda también intervenir y pueda ellos seguir por el correcto camino que corresponde y como debe ser. Gracias le damos por ello, Padre. Gracias le damos, Padre, por todas las bendiciones que nos da, por las bendiciones que nos permite estar en esta plataforma, por las bendiciones que usted da a los hermanos que conducen esta plataforma, lo cual a nosotros nos alegra y nos llena el corazón y la inteligencia en el conocimiento de la palabra justa, que permite justamente, como dice la palabra, como dijo el hermano Marsella, no apostatar en la sana doctrina del Señor. Gracias por ello, Padre. Le pedimos, Padre, por los hermanos, por todos los hermanos de la Iglesia Universal de la Sana Doctrina, que en estos momentos están predicando, en estos momentos están cumpliendo su obra. Permítanos, socórralos y condúcalos, Padre, para que ellos puedan andar siempre por el camino justo que usted nos ha enseñado. Oramos por la paz mundial y oramos por todos nosotros para que lo vaya siempre por buen camino y bien. Gracias, Padre, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. 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 Gracias, hermano Jorge, por la oración. Bien, voy a leer un poquito de Facebook. Dice que estuvo ahí el hermano Marcelo Tolosa, Lidia Medina, Isabel Ramos, Alicia Zamora, Julia Flores Navarro, Erinelsa Velázquez, Seila Soto, Tomasita Sánchez, José Garza Saldívar y Carlín Rodríguez. Todos ellos estuvieron escuchando esta muy buena lección que nos trajo el hermano Marsella. Y dice la hermana Julia Flores Navarro de Perú, Catacaos, dice: buenas noches, amados hermanos, espero que todos se encuentren bien de salud. Les ruego de todo corazón sus oraciones por mi niño Axel. Se le está complicando todo lo de su salud de mi niño Axel, dice. Luego dice Erinesa Velázquez, amén. Y la hermana Carolín Rodríguez dice: saludos, hermanos, la bendición de Dios para todos en esta noche. Eso es lo que tenemos ya de Facebook. Está también el hermano Arnulfo Cárdenas Tobar. Y vamos a, si algún hermano tiene algo para preguntar al hermano Marsella sobre el tema, que lo haga, pero sobre el tema nada más. ¿Ya? Mientras tanto se animan, voy a leer algunos versículos, algún mensaje. Dice la hermana Cecilia Palacio de Ciudad David, en Panamá. Saludos a todos. Pido oración para mi familia de Panamá. David, Chiriquí, gracias. Dice luego de Gilberto Matos, dice, cita Mateo, Malaquías, parece que, 10:19, los mandamientos sabes, no defraudes, dice. Tito 2:10, no defraudando, sino mostrándose fieles
en todo para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y luego dice, Lucas es un ejemplo de acabar la obra. Efesios 6:13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. La hermana Marisa de Figueroa dice, buen mensaje, hermano Jesús, gracias a Dios por su palabra. La hermana Luz Dari Moná de Perú, Colombia, pero en Perú. Gracias, hermano Jesús, gracias por el estudio. Dios te bendiga siempre. Bendiciones para todos los hermanos, familia espiritual. Ahí estamos llegando nosotros con esos saludos y comentarios de los hermanos. Si alguien que tiene algo para decir, para preguntar al hermano o alguna cosa, bueno. Si no, de todas maneras, yo le quiero decir muchas gracias, hermano Jesús, por la buena lección y siempre por la buena disposición para cuando se le pide apoyarnos en esta plataforma, está dispuesto. Que Dios le bendiga a usted, su familia, la iglesia en Puerto La Cruz. Gracias, mi amado hermano. Ok, parece que decía un hermano mío, dice, el silencio otorga. Así que si nadie quiere hablar, pues nos vamos entonces despidiendo, sí, dándole las gracias al hermano nuevamente. Apareció el hermano Ernest, mire, está más mal que yo, ¿ya? Así que muchas gracias a todos, que Dios les bendiga, que tengan buenas noches. El hermano Nilsson está levantando la mano, hermano. Hermano Nilsson. John Nilsson, sí. Ah, Gracias, hermano Mario, hermano Néstor. Para darle las gracias a nuestro hermano Jesús por este tema que pues nos advierte, ¿verdad? De, de que no seamos tropiezos tampoco a los que nos rodean y seguir pues plenamente los mandamientos del Señor, ¿verdad? Y es un tema que pues muchas veces hay personas que dicen, no, pero que por culpa de tal hermano, yo no busco a Dios. Para yo ser cristiano, pues, ¿para qué ver los ejemplos del hermano tal? Oh, no estoy hablando particularmente, hermano, sino que simplemente, pues, la Biblia nos enseña allí que no debemos decir, pues, que el diablo me hizo pecar o fulano me hizo enojar, sino que debemos, pues, ser siempre diligentes, ¿verdad? Y este mensaje nos advierte de muchas cosas que el Señor nos pide, hermano Marsella, muchas gracias y que Dios bendiga a su familia también, a los hermanos allá. Estamos allí en oración por, por lo prometido, hermano. Amén, Hermano amén. Ernest, me da mucho gusto ver también al hermano Ernest, que también estamos orando por él, tiene la misma, los mismos síntomas de mi esposa. Bueno, feliz noche para todos, hermano. Gracias. Dios te gracias, bendiga, John. hermano John Nilsson. Sí, el hermano Ernest tiene los mismos síntomas de su esposa, también los tuvo el hermano Jorge, por allá me parece en Perú. En fin, hay varios hermanos que están cayendo. Con tal que no sea un virus espiritual, estamos bien. Claro. Ay, hermano, así es, así es. Así que esa es la Que, cosa. que Un no sea el abrazo. virus de la apostasía, hermano. Buena definición, el virus de la apostasía. Eso. Bueno, por favor, oren por la hermana Julia, Julia Flores, por su hijo Axel. Es un niño, no sé si el que tiene 9 o 12 años, ya, pero está en el hospital. El niño tiene autismo y parece que se tomó también es una neumonía que tiene, ¿ya? Y es Hermano, ¿de dónde es la hermana? Disculpe, de Perú, de Catacapo, Perú. en el norte de Perú. Sí, cerca de la ciudad. Eh, ¿Puede dejar el contacto para escribirle a la hermana y saludarla por lo menos y hacerle saber que vamos a orar por ella, hermano? Ah, dice que tiene 5 añitos el niño. Aquí está escribiendo la hermana. Ya. Dice que tiene 5 añitos el niño que está enfermo. Así que, bueno, perseverar en la oración, por favor, en forma personal y también como, si es posible, en la iglesia y también en la plataforma. Considerar no solamente a ellos, sino también a todos los hermanos que están pasando por un momento difícil. Nosotros los cristianos tenemos que caracterizarnos por el apoyo.
por estar unidos ya en la fe y en el Señor. Así que muchísimas gracias por todo. Que Dios les bendiga, que tengan buenas noches, que descansen. Y mañana es viernes. Si Dios lo permite, estaremos nuevamente aquí a la misma hora. Pueden clicar el mismo canal ya con las mismas claves y todo lo que sea necesario. Y con la misma gente y en el mismo lugar. Ojalá con más gente. Ya. Bueno, sí. Y hermano Mario, aquí hay varios Mario, Mario Arellano, Mario Peña, Mario Es, Guillermo, es casi la plataforma de los Mario Bros. Mario, gracias. Porque los Sánchez, hay varios Sánchez también, así que está Tomasita Sánchez, Eleazar Sánchez, Ernest Sánchez, Néstor Sánchez, en fin. Luego, Ahí- luego la competencia. ¿Por qué tiene que entrar la competencia? y bueno, no, es de todo. Que Dios le bendiga, que tengan buenas noches. Pase buenas noches, hermanos. Dios los bendiga a todos. Saludos, mis Buenas hermanos. noches. Mañana nos Dios les vemos. bendiga a Dios todos. permite. Saludos. Buenas noches, Buenas hermanos. noches, hermanos. Buenas noches. Un abrazo para todos. Faltó la hermana Dori hoy día, no sé. Faltó. Estaba por ahí, se veía en un auto, se veía. Sí, como que andaba en un centro comercial en algún lugar porque se vio como que estaba en algún restaurante en algún lugar, pero sí la vio.